Grábenos, don David. Le decía desde el principio de este espacio que hoy no habrá conferencia de prensa mañanera. Así lo adelantó el presidente López Obrador desde el lunes. No hay conferencia de prensa mañanera. El presidente el miércoles aseguró que iba a estar respetando los días de la Semana Santa y se retiró a su quinta en Palenque, la quinta La Chingada, así se llama. Es lo que tenemos información nosotros pues bueno, de dónde está el presidente en estos momentos, qué es lo que está haciendo, pues está guardando los días de la Semana Santa y todos nos imaginábamos que precisamente iba a estar pues en esta circunstancia, ¿no? Descansando. El mismo Vicente Serrano dice que pues no, vamos, es imposible seguirle la pista al presidente en todo lo que hace, que se burlaban mucho de Sandy cuando habló de lo de los corredores kenianos, pero que los mismos periodistas que criticaron a Sandy después le han estado diciendo, oiga, presidente, pero ¿por qué tanta gira? ¿Por qué tanto esto y aquello? Bueno, se tomó este par de días el presidente López Obrador para guardar los días de la Semana Santa y nos imaginamos que en eso estaría, ¿no? En una maquita ahí en Palenque, disfrutando del buen clima. Bueno, es el tiempo, ya no se dice clima, el clima es cíclico y y vamos, dura eras. Es, me refiero al tiempo, disfrutando del buen tiempo de ahí, de Chiapas, ahí en Palenque. Si usted no está en Palenque, le recomiendo que vaya, es hermoso, es fantástico, es una situación que vaya, no tiene desperdicio, obviamente, en cuanto a nuestra pues gran cultura mexicana, a nuestra gran historia. Pero bueno, ahí nos imaginábamos que en esa sí iba a estar el presidente López Obrador. Sin embargo, anoche tuiteó esto que le está poniendo don David en pantalla. Dice el clasista, y yo le agregaría pendejete de Martín Moreno, que a mí solo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo, porque entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura, por lo que hablábamos, ¿no? Después dice, además, él y los seguidores del conservadurismo ramplón deberían saber que una encuesta de hoy me coloca en un segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto. Y pone precisamente la Global Leader Approval Ratings de Morning Consult, esta agencia estadounidense que pues mide la aprobación a nivel mundial de los principales líderes del planeta. En esta aprobación, en efecto, él queda en segundo lugar con 60. Hoy, mire, hoy, así como decía el imbécil de Fox, hoy, hoy el presidente López Obrador tiene el 67% de aprobación. 67%. El primer lugar se lo lleva el primer ministro de la India, Narendra Modi, con un 76%, que es, pues, vamos, también estratosférico, pero nada malo, ¿eh? Nada malo un 67%. 67%, señoras y señores. ¿Por qué plantea esto el presidente López Obrador? Mire, Francisco Martín Moreno, este, pues, verdadero ignorante, el tipo es un pseudointelectual. Lo hemos planteado aquí en Sin Censura de esa forma. Ha escrito una serie de libros, ¿eh? Esa sí es una realidad. Yo he leído algunos de sus libros, no le voy a mentir, porque son pues muy de bolsillo sus libros, ¿no? Son como para leerlos en el excusado, ¿no? Así. Tiene un libro, un par de libros en específico de escándalos de figuras históricas. Es como si uno leyera, no sé, ¿no? Lo que pudo haber escrito Pati Chapoy en Ventaneando, pero sobre personajes históricos, ¿no? Y con una serie de, pues, de situaciones ahí románticas y subidas de tono. Por ejemplo, documenta él una serie de amantes que pudo haber tenido Maximiliano y cómo sufría tanto Carlota, ¿no? En su momento, ¿no? Eh, Puesto que Maximiliano, bueno, es lo que documenta el tipo este, ¿no? O sea, son situaciones muy básicas las que siempre escribe este tipo. Tiene o tenía una columna, desafortunadamente, en el Chicago Tribune. Fíjese, así fue como yo me di cuenta que el Chicago Tribune era de la ultraderecha. Sabía que era un periódico derechista,
cuando yo vivía allá en Chicago, pero ahí me di cuenta que era de la ultraderecha, porque a pesar de dichos extremadamente fuertes y de discursos de odio de Francisco Martín Moreno, eh, pues el periódico lo mantuvo todavía como uno de sus columnistas. Imagínense allá en Chicago, el Chicago Tribune. Y luego, pues, al leer obviamente otras de las columnas de Francisco Martín Moreno, me di cuenta de lo que era. Pero yo le quiero insistir a usted con eso. El tipo se las da del gran intelectual, del momento, del personaje que necesitan en las esferas del poder para poder iluminarse y etcétera. A lo mejor así es, ¿no? Para eso les alcanza. Pero es un mero pseudo intelectual que utiliza discursos muy básicos que en efecto satisfacen precisamente las mentes de algunas personas en la clase media alta y en la clase alta. Esa es la realidad, ¿no? Es chistoso. Yo no le digo, para poder criticar, pues tiene que conocerlo. Yo lo he leído, ¿no? Y le digo, me parece que cuando leí uno de sus libros dije, neta, es como si estuviera viendo, ventaneando, pero del siglo XIX, ¿no? ¿No? O sea, sí, así de sencillo. Eso pues sí aporta para el excusado, ¿no? Para leerlo mientras uno está haciendo de sus necesidades, pero de ahí en fuera, algo que diga así, oiga, le voy a citar a Francisco Martín Moreno, pues no, la verdad, le soy perfectamente honesto, no, o sea, la verdad es que no. Y como pseudointelectual, pues es muy requerido siempre en los medios de comunicación tradicionales. Eh, Ese tipejo, Francisco Martín Moreno, ¿no? Le gusta siempre aparecer ahí en los medios de comunicación tradicionales. Lo corrieron de uno por esto que le voy a presentar a usted a continuación. Uno de sus discursos de odio. Hace algún tiempo, le voy a decir exactamente la fecha, pero esto es un audio de archivo. Hace algún tiempo, el pendejete este de Francisco Martín Moreno aseguró en un programa de la, pues, de la televisión abierta, de los medios de comunicación tradicionales, que pues él lo que haría si estuviera en épocas anteriores, en épocas de la Inquisición en México, sería quemar vivos a los morenistas en el Zócalo. Esto, le digo, el tipo es tan básico como para no conocer que sí, en efecto hubo una serie de ejecuciones durante la colonia por parte de la Inquisición española, pero en comparación con las ejecuciones que se hacían en España, pues fueron las menos. Mucha gente escapaba de la persecución religiosa en toda Europa, en ese, pues vamos, en ese momento histórico, estamos hablando del siglo XVII, el siglo XIX, hubo una serie de guerras en Europa por cuestiones religiosas. Usted lo sabe perfectamente. En Inglaterra hasta hicieron pues vamos, un complot para hacer estallar, imagínese usted, hacer estallar el Parlamento británico, puesto que había una persecución terrible contra los católicos. ¿No? Imagínese una situación espantosa, horrible. Y se hizo una conspiración incluso para hacer estallar el Parlamento británico. Casi se lleva a cabo, que eso casi ocurrió, pero fueron descubiertos en la mera hora. Imagínense, por una carta que alguien mandó a un miembro del Parlamento. Esto es otra historia, ¿eh? Pero alguien mandó una carta a un miembro del Parlamento que era su pariente y fue así como se dieron cuenta. El pariente que estaba en el Parlamento dijo, no, pues tengo que advertirle al rey, que era protestante, era escocés. Descubren la conspiración y ejecutan de la forma más horrenda a los que capturan precisamente de esa conspiración. En el típico en esa época de arrastrar, colgar y descuartizar a los condenados a muerte, una situación espantosa, los arrastraban, imagínense, ¿no? Lo que hoy es el primer mundo. Los arrastraban con un caballo por las calles. Cuando llegaban al paredón, los colgaban un poquitín hasta casi asfixiarlos, luego los soltaban y llegaba el verdugo y les cortaba sus extremidades para al final
después de haber cortado las extremidades, como si verdaderamente esto es una situación, sacarle los intestinos, castrarlos y después cortarle la cabeza, luego le sacaban el corazón y lo quemaban. O sea, imagínense, ¿no? Bueno, en México también hubo ejecuciones de ese estilo, pero fueron las menos en comparación con lo que ocurría en Europa. Mucha gente que huía de la Inquisición española, que huía de la persecución en Inglaterra, en Reino Unido, que huía de la persecución también en Francia o en Italia, se fueron a vivir a México, se exiliaron a México, a lo que en ese entonces era la Nueva España, que desafortunado, y muchos de ellos comenzaron a poblar zonas serranas de México, como los Altos de Jalisco, ciertos sitios en Puebla, en Michoacán. Eh, usted sabe usted perfectamente de Nueva Italia, bueno, pues por eso, ¿no? Esa es la situación. En México, hubo un poco más de tolerancia, pero aún así se reportan un poco más de 50 ejecuciones durante toda la colonia. Que le digo, de ejecuciones por apostatía, por herejía, ¿no? Por eso se les ejecutaba, ejecuciones de la Inquisición. Yo le quiero insistir hasta el cansancio, no es justificarlo a la Inquisición en México, pero en comparación a lo que ocurría en Europa, fueron las menos, fueron muchísimo menos. Imagínese usted, sin tener este contexto, el pendejete pseudointelectual de Francisco Martín Moreno aseguró que, como si hubieran sido cualquier cosa, pues ejecutaba gente en la colonia en México. Le digo, fueron un poco más de 50 ejecuciones durante la colonia. Y no era por cualquier cosa. Ahí sí, hay que ser muy, muy claros. Mientras había ejecuciones horrendas por parte de los españoles a los indígenas, como el aperreamiento, en las ejecuciones de la Inquisición eran, pues, en su mayoría hacia los españoles, porque pues ellos ya no consideraban a los indígenas apenas convertidos. Sí hubo ejecuciones de la Inquisición a indígenas. De hecho, ejecutaron a un líder tlaxcalteca. Eh, en aquel entonces, pero no, la mayoría de los ejecutados fueron españoles. Le digo, este sujeto, o criollos, este sujeto, pues no tiene contexto de nada de eso y él cree en su muy limitada, pues vamos, concepción de la historia de México, tan limitada como para escribir sobre los amantes de Maximiliano, que su muy limitada concepción aseguró hace algún tiempo, y aparte ante el odio que él profesa por el movimiento de izquierda, por el progreso, aseguró que si por él fuera, se quemaría vivos a los morenistas en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo. Imagínese usted. Esto fue lo que dijo el muy imbécil hace algún tiempo, para que usted tenga un contexto de quién estamos hablando, de Francisco Martín Moreno. Ignoran. Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Él, en efecto, representa claramente la ideología de la ultraderecha en México. Imagínese usted, y él es el ideario de la ultraderecha en México. Este es el señor al que constantemente citan, cuyos libros compran en la ultraderecha mexicana. Ese señor, es más, mire, para que usted, no, si a lo mejor no lo escuchó, vamos a verlo hasta el cansancio, a escuchar este audio hasta el cansancio. Quiero ver exactamente cuándo fue este audio. Lo estoy buscando, le digo, fue ya hace algún tiempo, pero fue, me parece, a principios del, eh, pues del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Escuche lo que dijo este gran pendejo. Ignoran. Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro.
Fue en octubre de 2020, lo que estoy viendo aquí, fue en octubre de 2020, y eso ocasiona que lo corran. Me parece que lo dijo en una entrevista en CNN, si no me equivoco. No, en una entrevista de CNN dijo que se arrepentía de haber dicho esto y no sé qué, ¿no? Pero vamos, habla desde el corazón, desde sus entrañas. Esta es la idea de los que quieren regresar al poder en México, de los que están en contra de la reforma eléctrica, de los que quisieran que Estados Unidos regañara a México por todo, de los que van a España a quejarse con el rey de España, imagínense, ¿no? Como si pudiera hacer algo en México. Esta es la idea de esos pendejos, retrógradas, hasta primitivos, ¿no? Primitivos, vamos, de despreciables, imbéciles, brutos. Es la palabra, brutos, es un bruto este imbécil, es un bruto. Y pues una vez más, en una de sus intervenciones, volvió a sacar el cobre y no dijo esta vez que quería eh, quemar vivos a los morenistas, sino que la gente que seguía al presidente López Obrador, pues eran unos analfabetas. Y esto fue lo que le respondió el presidente, ¿no? Dice el clasista de Martín Moreno que a mí solo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura, ¿no? O sea, pues exactamente, no dudamos que Francisco Martín Moreno haya asistido a las mejores escuelas en México, las escuelas privadas de México, a lo mejor, no tengo ni idea, pero a lo mejor hasta estudió en el extranjero, en las mejores universidades, déjeme ver porque lo voy a revisar acá, ¿no? En su perfil de Wikipedia, ¿no? Déjeme ver dónde estudió, no dice, pero bueno, no dudamos que haya estudiado en grandes universidades. Eso no significa que sea un intelectual, eso no significa que sea un sabio. Cualquier persona que sea racista, clasista o que discrimine, pues es un pinche ignorante. Es exactamente el mismo caso que Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, que tiene una cátedra en la Universidad de Nueva York, que escribe precisamente para el New York Times, que ha tenido, bueno, pues una serie de estudios y que fue nuestro secretario de Relaciones Exteriores, desafortunadamente, encabezando una serie de pendejadas en el sexenio de Vicente Fox, como el Come Si Te Vas. Pues ese es otro ejemplo claro de cómo se puede tener la gran cantidad de estudios y ser unos pendejos, ¿no? O sea, unos pobres pendejos. Francisco Martín Moreno, Jorge Castañeda son unos pobres pendejos. Castañeda es el que se aventó eso bueno, atacar al gran pueblo de Putla, en Oaxaca, de donde pues es originario Macedonio Alcalá, el creador del himno no oficial de Oaxaca, Dios nunca muere. Imagínense, ¿no? Le llamó pueblo arrabalero, el muy pendejo, ¿no? Imagínense, pues son unos ignorantes, son pseudointelectuales, y qué bueno que se les exhiba de esta forma. Es absolutamente necesario que se les exhiba. Entiendo que el presidente López Obrador en algún momento dijera, bueno, ¿saben qué? Vamos de inmediato a exhibir a estos imbéciles, ¿no? Así de sencillo. Vamos a ponerlos por lo que son. Aunque esté yo de vacaciones, vamos a mandar un tuitín por ahí de Francisco Martín Moreno, el pseudo intelectual, el pendejo, el pendejete, pues, ¿no? Y aparte, pues, qué miedo, ¿no? Imagínense de estar pensando en quemar a tanta gente. Qué terrible. Y bueno, don David, por favor, compártanos nuestras redes sociales. Empezamos con mucha fuerza esta primera edición de Sin Censura, por favor. Claro que sí, mi estimado Toño. Pues antes que nada quiero agradecerle, por supuesto, a Xicotencat. No puedo ni pronunciar el nombre. Xicotencatl.
Ese mero, ese mero, ese mero. Liera, que nos dio un super chat, nos mandó un super chat de 500 pesos. Muchas, muchas gracias. Por supuesto, a los demás que ya han mandado su super chat, a lo mejor ya se nos pasó alguno. Pero a toda la gente, por supuesto, que se está conectando, que sigue conectada. Ya saben, los que apenas se acaban de conectar, pues que no se les olvide ese dedito arriba, ese me gusta, ese like. Ahí les voy a poner en la pantalla cuáles son los canales donde estamos en vivo para que pueda pasar por allá si es que no ha ido o no se ha suscrito en alguno de esos canales. Vienen siendo Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Ahí en estos momentos estamos en vivo y a todo color. Puede llegarle, puede darle su like y igual se puede quedar si gusta para que siga mirando la transmisión, ya que como les dije estamos en vivo en esos 3 canales. En Facebook estamos en vivo en el canal de Noticiero Sin Censura en la página, por ahí puede también darle seguir para que no se pierda todos los programas y por supuesto puede seguir al buen Don Vicente en su cuenta de Twitter para que pueda mirar todos los diferentes entrevistas de los diferentes personajes políticos, también periodistas de lujo por aquí en Sin Censura. Así que muchas gracias por los likes, por suscribirse, por compartir y seguimos ahora sí con mi buen amigo Antonio Ruiz. Gracias, don amigo, don David. Muchas gracias por esta, pues por compartir nuestras redes sociales. Usted también, por favor, compártanos. Y ahora